Buenas tardes, 11 de agosto del año 2023. Este es tu radio, Tu Onda Club, una radio de tu estilo, y a todos los que nos ven la señal a nivel nacional y en toda la zona norte del Gran San Salvador en televisión también y en nuestras redes sociales. Este es Tu Onda Club, una radio de tu estilo. Me acompaña, como todos los viernes, abogado de la República, presentador de televisión, licenciado Sergio Méndez. Buenas tardes. Víctor, un verdadero placer, como todos los viernes, por supuesto, el estar acá en esta tribuna y poder abordar temas de coyuntura, de actualidad que la población salvadoreña desea ver. Muchísimas gracias por ser parte de este prestigioso programa. Gracias, Víctor. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Se acaban de terminar las vacaciones, para bien y para mal, y para todos los salvadoreños. No sé cómo usted le está yendo allá en su hogar, cómo está la libre de frijoles, etcétera. No me interesa. Lo que me interesa hoy es un tema muy importante. Vamos a hablar, como lo habíamos dicho, de la selección, de esa que llama emociones y decepciones, a la 12, no a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros se lo hemos venido diciendo en este CEP, la selección no va a pasar ni del Estadio Cuscatlán al Flor Blanca. No, Sergio, quiero que hablemos de España 82. Perfecto. Bueno, España 82 fue una selección que ilusionó muchísimo, Víctor. Fue la segunda justa deportiva de corte internacional mundialista que El Salvador asistió. La primera, como ya lo decíamos en el programa anterior, fue en México 70, donde hubieron únicamente 16 selecciones, de las cuales la primera selección en toda la historia en clasificar a un mundial fue precisamente El Salvador a nivel de Centroamérica. Pero déjame ver, 2 selecciones sin procesos, pero con jugadores dedicados y que le ponían amor al azul y blanco. Sí, de hecho, la selección del 82 creo que en la segunda justa deportiva siempre presentaron problemas de cómo te trasladabas al viejo continente, realmente cómo te preparabas, si tenías un hotel, si ibas en un charter directo. A ellos los mandaron haciendo muchísimas escalas, llegaron un día con antes un solo de uniforme, un partido, un solo uniforme, es decir, son situaciones, Víctor, que nunca se pudieron iba lleno. Claro, pero que nunca de familiares de directivos. Ese tema siempre ha estado a la orden del día, es decir, esa es la especialidad de la casa siempre en el tema de la corrupción. ¿Es corrupción? Dentro del fútbol, por supuesto que es corrupción, es nepotismo, como lo que vemos nosotros en la actualidad con los diputados. Por supuesto que sí es nepotismo. Ahora, lo que sucedió en el España 82 es algo de verdad emblemático, porque teníamos nosotros 2 representaciones, como era Honduras y El Salvador de Centroamérica. En aquella selección de Centroamérica de los hondureños iba Jerónimo Yergut, se quedó México. Primitivo Maradiaga. Fue en la hexagonal, tú recordás el Primitivo Maradiaga. Fueron grandes jugadores. Y del lado de El Salvador, que tuvo jugadores excepcionales. Luis Ricardo Guevara Mora. En el arco, el cancerbero, Luis Ricardo Guevara Mora con 17 años. Francisco Jovel. Paco Jovel. Increíble. Wow. Jorge el Mágico González. Jorge el Mágico González, el mejor jugador que ha parido el territorio salvadoreño y que se paseó, solamente le hizo falta por las pasarelas del fútbol internacional el tuxiro, Silvio Aquino, el traje Silvio Aquino, el orgullo de Nejapa. Carlos Recinos. Carlos Recinos, por supuesto. De Santaneco, y el Club Deportivo Fácil, Macasa Recinos. Increíbles jugadores. Arrugamas también. Rivas, Luis Ramírez Baltasar, el Pelé Zapata, sí, migueleño, claro, del Águila. Increíble. Bueno, pero ahí tenías también a Ramón Faguaga. Guillermo Ragazón, ahí tenías a jugadores. Bueno, partido de fútbol, siempre la tradición, hasta hace poco se rompió, no sé por qué no lo hicieron, es que el campeón del mundo jugaba contra el resto del mundo. Entonces, mira qué interesante. Entonces, en España 82, la selección que ganó fue la de Italia, donde fue Paolo Rossi, el Bambino de Oro, el gran exponente del fútbol italiano, ¿verdad? Del catenaccio, claro, parte de los delanteros. Y recuerdo que Italia juega contra el resto del mundo, y en el resto del mundo estaba la Chelona Rodríguez, el Pájaro Hueso y Jorge el Mágico González. O sea, para que tú tengas una idea del buen papel que habían desempeñado pese a algunos malos y catastróficos resultados. Déjame preguntarte, obtenido. De la selección de tu papá, del Tabudo Méndez, que fue una selección muy respetada, que se le paró a los mejores equipos allá en México, en cualquier parte, aquí en el Cuscatlán,
¿qué diferencia tiene esa selección del 70 a la de España 82 y a la actual? Yo no creo que haya ninguna o mayor diferencia entre la selección del 70 y del 82. Creo que ir a un mundial es lo más lindo que le puede suceder a un futbolista profesional. Creo que ellos haber ido al mundial fue algo muy soñado, muy sufrido. Recordá que en el de España 82 se tuvo aquel partido de fútbol de la mal llamada guerra del fútbol, que no tenía absolutamente nada que ver, pero siempre la política metiendo y ensuciando el fútbol. Los políticos. Siempre los políticos. Es que mira, Víctor, yo ya te lo he dicho a ti muchísimas veces. Tú querés pasearte en un proyecto, llama a un político, hombre. Hacerlo parte de un político. O sea, vos tenés en la colonia a una ADESCO, que es una formación de vecinos para poder sacar adelante el bienestar de la colonia. Mete a un político. Vos querés vender sorbetes, poné a un político, vender. No, hombre, Víctor, o sea, el político siempre va viendo que rasca. Y el mejor ejemplo es este. Yo te digo, Víctor, haceme un favorzote, ¿me podrías dar raya a mi casa porque mi carro se arruinó? Quiero ir a comprar una batería para mi carro, ¿me podría llevar? Y tú me decís, sí. Si no sos político, si sos político no te llevo. Ahora, si tú fueras político y yo te pido ese favor, la pregunta tuya sería, ¿y yo con cuánto voy? Eso es todo, Víctor. ¿Me le vas a echar gasolina al carro? Porque no se acuestan sin cenar los políticos. Entonces los políticos se han metido y se metieron al fútbol. ¿Por qué? Porque vieron al fútbol como un producto nostálgico, vieron al fútbol como una catapulta para llegar a ese puesto político, que si eran diputados me meto entonces al fútbol y luego voy a ser alcalde del pueblo. ¿Por qué cada vez que juega la selección salvadoreña en el Cusque y vienen elecciones van los candidatos? Los candidatos a la presidencia. Correcto. Y se meten la casaca, se enfundan la dorsal de la selección porque el fútbol es un producto nostálgico. Entonces es un producto de pasiones, pero es un producto político. ¿Por qué? Porque un país puede estar mal, pero tú le llevas el deporte y la gente se olvida. ¿Querés que te lo compruebe? Te lo voy a comprobar fácilmente. 1934, los Juegos Olímpicos de Berlín. ¿Quién era el presidente? El dictador Adolfo Hitler. 1930, el Mundial en Italia. ¿Quién era el presidente? Benito Mussolini. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió ahora en el país? Los Juegos Centroamericanos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué te estoy yo planteando esto? Porque siempre tú le apostás a la nostalgia, a que la gente se le olvide el mal momento que están viviendo económicamente. Y entonces de pronto vos le haces parecer a la gente que realmente tú estás despuntando, que el deporte es un momento de alegría en el cual la gente se le olvidan los problemas sociales, económicos. Si se le acaba de morir algún familiar, se le olvida porque estás escuchando que tu selección te está representando. Y si va a un mundial, es mucho más representativo porque es la cúspide, la gesta deportiva más alta que puede haber para un país que está siendo representado por 11 jugadores. Eso es lo que sucede con la selección de fútbol de playa. La selección de fútbol de playa no huelía ni hería, con mucho respeto para lo que, pero una vez se clasificaron al Mundial de Ravenna, Italia, y ganaron el Mundial, Víctor, estaban los políticos esperando en el aeropuerto. Qué lindo, qué cosita más rica, qué lindo El Salvador, para subirse y guindarse en el bus y salir en la foto porque ellos buscan reelección. Y hasta los abrazan. Les prometieron lancha, motores, pero ¿qué es lo que hacen los políticos a continuación? Por favor, si me equivoco, me corregís. El levantador de pesas de físico-constructivismo, Yuri, Alfa Karina, el Cipitío, el que hace el personaje del Cipitío, Nori Flores, tenés a la selección de playa. Todos tienen en sí una característica. ¿Cuál? Que después del logro a todos los han llamado a la Asamblea Legislativa para darles un reconocimiento de hijo meritísimo. Y a ti te llamaron hijo meritísimo, Salvador. ¿No te has llamado alguna vez? Queremos reconocer, no cuando vas a ir, no cuando sacaste, no, cuando tú has hecho una hazaña, porque todo el mundo se quiere tomar la foto. ¿Qué sucedió con la dictadura de 1965 en Brasil? Edson Arantes do Nascimento iba
para Europa. ¿Y qué dijo el presidente? No, señor, yo lo declaro patrimonio nacional a usted. Usted no está poniendo un pie afuera. Si usted pone un pie afuera y se va, yo me voy a entender con su familia. Lo mismo que hizo Castro en Cuba. Pelé, Mundial del 70, porque venía de una debacle del Mundial anterior, ya no quería jugar. Se le mandó a decir que él iba a jugar el Mundial del 70. Y ganó, y el presidente lo estaba esperando. Eso le dio aire a la dictadura de Brasil, un poco más, porque él se presenta como un logro del gobierno de que hayan ganado. ¿Cierto? Entonces, todo dictador que quiere perpetuarse en el poder siempre le apuesta a eventos de belleza. Pero en El Salvador que no hemos ganado a nada. Eventos de belleza. Hemos retrocedido. No, pero hemos ganado experiencia, porque siempre te dicen lo mismo. En el proceso, siempre hay o un evento de belleza o un evento deportivo o los dos. En nuestro país, el dictador, amañado, ¿verdad? El último evento de belleza, Miss Mundo, se realizó en Los Chorros, en el balneario Los Chorros. ¿Quién fue el último presidente entonces, dictador, que trajo un evento de belleza? Que se acababa de huevear las elecciones en el país. A continuación necesitaba un evento de belleza para olvidarse que se habían robado las urnas, ¿sí? Que le habían metido papeles, que se habían porque era una dictadura. Perdón, en esa dictadura, fíjate que mi abuelita decía, y la Niamari, la que vende fruta, ya tiene casi 90 años, que a punta de fusil llevaba a la guardia a votar a los ciudadanos y le decían, vas a votar por mi general. Sí. Así era. Y en una forma espontánea, con el G3 aquí le decían, usted va a emitir el sufragio, pero quiero ver por quién va a votar. ¿Por quién va a votar? Listo, en una forma espontánea. Lo decía mi abuela, y mi sí. abuela no nos mentía. Sí. Y la Niamari, la que vende fruta, todavía sobrevive, sí. Mi abuela ya murió. Y hace poco me volvió a recordar ahora eso. Ya no se necesita el fusil, ahora con el voto electrónico. Ah, el voto electrónico. Te duermen. ¿Ah? Y te duermen también. Sí, y entonces... Con la selección, va, con el color azul y blanco te duermen. Con la selección nacional, claro. Y entonces, todo eso, Víctor, ha sido utilizado siempre por los políticos. Entonces regreso al España 82. La mal llamada guerra del fútbol, que no tenía absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que yo siempre pondero, Víctor, porque la política es cíclica. Lo volvés a repetir, los mismos errores se vuelven a repetir. Y te lo voy a plantear fácilmente. Fíjate que acabo de venir ahorita de Houston y entonces estaba con un tema de profesional allá. Y allá en Houston, al igual que cuando estuve en Washington y en otros lados del mundo, a mí me encantan los museos. Yo te lo he contado, a Roma me voy a meter al museo. Me voy a Firenze, voy a meterme al museo. Voy a España, me voy a meter al Museo del Prado a ver el surrealismo de Salvador Dalí. Vas a Alemania, vas a ver los muros, sí, donde se derribaron los muros de Berlín. Se llama la Isla de los Museos, donde está el busto de Nefertiti. Me voy por ejemplo, a Francia y me voy al Museo del Louvre, que era la casa antes del rey, que después se fue a Versalles. Y entonces yo ya te lo he contado. ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, en Alemania? Hitler invade Francia en Champs-Élysées, el Campos Elíseos, para llegar a Arc of Triumph, y entonces se roba todas las obras de arte que estaban en el Museo del Louvre. Las saqueó y las metió en un tren. El tren más adelante lo descarrilaron. Por eso es que ahora vas al Museo del Louvre y ahí están las obras, porque iban para Berlín. Entonces ya se las estaba robando. Que era lo que hacían siempre los dictadores cada vez que invadían un país. Robar de arte. Roma. Claro. Roma. En Israel, la menorá, el oro, y con el oro fueron a construir el Coliseo Romano, y ahí mataron a los cristianos, o sea, para eso, y pusieron a los mismos cristianos a construir como esclavos, donde ellos iban a morir posteriormente. Entonces, eso pero después los esclavos, fíjate que cuando aplauden que lo están matando, y que han construido... Como cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto, y todos pensaban como Egipto. Sí. Menos Moisés. Y querían volver a Egipto. Y añoraban volver a Egipto. ¿Sí? Y Egipto nunca salió del corazón de los esclavos. Claro, eso es lo que sucede con el ser humano. Entonces, empezaban a cuestionar a Moisés y empezaban que mejor nos hubieras dejado en la tierra, que no habían suficientes tumbas allá para venir a morir en el desierto, y que allá habían ollas de carne y aquí no. Entonces, es cíclico. ¿Por qué? Porque
Recuerdo en aquel entonces, en la guerra de Alemania, y eso es lo que yo te quiero decir, Alemania empieza a crear ciencia ficción, Hitler, y a decirle al pueblo alemán que la Primera Guerra Mundial la perdió Alemania por culpa de los israelitas. Él, con conocimiento jesuita, con conocimiento religioso, identificó quién era el enemigo que le iba a dar rédito a él. Y les decía a los alemanes, nosotros no somos más prósperos porque ellos no nos permiten. Nosotros no somos más prósperos porque ellos se quedan con el negocio. Y se da la noche de los cristales rotos, donde todos van a apedrear las galeras de los negocios de los judíos. Entonces empieza una campaña millonaria de publicidad, cualquier parecido es coincidencia, a atacar al enemigo. Ya habíamos perfilado quién era el enemigo, Hitler. Entonces Hitler les dice, nosotros vamos a ganar esta guerra, y empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Puso a unos alemanes en la frontera con Polonia, atacó Varsovia, y el primer gueto fue el gueto de Varsovia, donde enjauló a los judíos. Y paulatinamente, Víctor, empezó a cambiar las leyes, poco a poco, a limitar a los judíos. Iban reformando, que ya eran expertos, ¿verdad? Haciendo reformas con los diputados que él tenía apretabotones en aquel entonces. Y entonces, aquellos diputados... En aquella época eran unas campanas, eran unas campanitas. Sí, o solo levantaban la mano nada más y al final ni contaban. Perfecto. Entonces, Hitler puso a unas personas con sangre aparentemente en la frontera y dijo, nos atacó Polonia. Ahí fue una agresión, hoy los podemos atacar. Todo eso fue mentira, fue una falsa agresión. Algo parecido. Fue una publicidad. Algo parecido en el Triángulo Norte. Algo aquí, parecido a los renders que hacen aquí para ver los fondos de Conchagua y todo eso. Y los hospitales. Entonces de ahí atacaron Polonia, atacaron Varsovia. Después de todo eso, Víctor, empezaron con las demás naciones a comer territorio, Tenía aliados Hitler, que fueron inicialmente los rusos, pero todo dictador empieza a acabar después con sus propios aliados. Y es lo que la gente no entiende. Lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, lo mismo que hizo Ortega en Nicaragua, etc. Entonces empezaron con los aliados. Misteriosamente, quienes hicieron retroceder a los alemanes fueron los rusos, bajo las bajas temperaturas que tuvieron. Víctor, ya te dije que es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Porque Napoleón Bonaparte perdió en su segunda oportunidad, luego que fue desdeñado a la isla de Elba, se escapó, retomó el poder y luego otra vez lo exiliaron a la isla de Santa Elena. Pero ¿quién lo hizo perder? Las bajas temperaturas de Rusia, igual que Hitler. Hitler fue al mausoleo donde yo he estado, en el mausoleo de Napoleón, y tú ves para abajo porque está el mausoleo dentro de varios ataúdes y tú haces reverencia a él sin querer queriendo. Por eso lo hizo así Napoleón. Es más, Napoleón creó el Arco del Triunfo, pero nunca lo vio, sino que pasó solamente en féretro, cuando él ya había muerto. Entonces Hitler no quiso pasar por el Arco del Triunfo, pero fue a construir su propio arco, Brandesburgo. Y los romanos construyeron sus propios arcos, el arco de Tito, por ejemplo, después de saquear Tierra Santa. ¿Para qué es el arco? Para conmemorar el triunfo, pero se llama el Arco del Triunfo, donde marchan todos que acabamos de venir gananciosos. ¿Por qué te planteo todo esto? Por una simple y sencilla razón, porque en aquel entonces los judíos les empezaron a quitar sus propiedades. Expropiación, confiscación. Quizás ya no tenían dinero, quizás para... Confiscación, ellos son los malos para de la pagarle a película. su ejército. Y se los agarraba el gobierno, y se los agarraba el gobierno, y se los agarraba el gobierno. ¿Qué pasó en la mal llamada guerra de fútbol? Honduras empezó a tratar mal a los salvadoreños y les empezó a quitar sus tierras. Confiscación. Ellos son los malos, los salvadoreños, los que nos están quitando a nosotros los trabajos. Es cíclico, Víctor. Por eso es que yo no entiendo a la mapachada en El Salvador, porque no lee. Y pensar no duele, porque todo es cíclico y se vuelve a repetir. Ahora que estaba en Houston nuevamente, al igual que en Washington y otros países en el Museo del Holocausto, te decía que Hitler identificó quiénes eran sus enemigos. Poco a poco empezó a cambiar las leyes, Ya a los judíos ya no les permitían que estudiaran derecho, pero que no podían ser doctores. Después que ya no podían estudiar medicina, después arquitectura, pero después que ya no podían ejercer, después las mujeres ya no podían trabajar, poco a poco, y después los enjaularon en guetos de Varsovia, entre otros.
¿Como cuáles? Como los cercos militares. ¿Te suena familiar? Cabañas. ¿Ok? Cabañas. Entonces, y después se los llevaron en tren, poco a poco, le fueron poniendo más fuego al sapo. Si vos le pones al sapo el fuego, va a empezar a saltar. Pero si se los vas poniendo poco a poco, se van acostumbrando al calor, a la pérdida de derechos humanos, al calor. Entonces, lo que sucedió en esa mal llamada guerra de fútbol es que trataron mal a los salvadoreños, pero no tenía nada que ver con el fútbol, Víctor, porque fue un tema de mezquindad que se estaba repitiendo en Honduras. Entonces, ¿cuál fue la gran hazaña de la selección de El Salvador? Es que se clasificaron en medio de un conflicto armado con Honduras y una guerra civil con El Salvador. Se clasificaron a un mundial, Víctor, en una guerra, en un encuentro. ¿Cuál es la diferencia civil. España 82 con la actual? Con la actual que estamos nosotros ahorita. Esta selección que acaba de quedar. Creo que han cambiado muchísimas cosas. Ahora, el conflicto armado en El Salvador. ¿por qué no clasificamos a un mundial? Te vuelvo a hacer esa pregunta. Multicausal. El conflicto armado que nosotros tuvimos en nuestro país propició de muchas maneras el que nosotros fuéramos perdiendo esa característica de ser potencia mundial en el fútbol. ¿Por qué? Porque El Salvador se fue rezagando. Recordá que, por ejemplo, en el interior del país, en aquel entonces, en el 69, en el 70, en el 82, venían del interior del país. Por ejemplo, ¿cuál era la caldera de jugadores, de esa camada de jugadores del Águila? Del Dragón, allá en Oriente. ¿De dónde venían los grandes jugadores? Bueno, Guazapa, Silvio Aquino. Tú ya tenés, por ejemplo, el Pelé Zapata, San Miguel. Mi padre, Sergio Méndez, Santa Elena, Usulután. Pero también tenía JJ Polillo también, que mi papá se lo llevó para el Águila. Él es muy buen amigo de él. Y la mayoría de jugadores eran jugadores del interior del país. Jugadores que tenían esa entrega hacia el fútbol precisamente por la misma connotación que ellos habían tenido de temas de humildad. En el caso de mi padre, además de ser profesor, mi papá y dar clases, también estudió Derecho y también estudió Psicología. Era psicólogo. Era psicólogo y además trabajaba en Acción Cívica Militar y además daba clase. O sea, era un hombre que trataba de prepararse en todo. Mira, él podía haber sido presidente en esa época. No sé si lo hubieran dejado. Porque hoy hasta con bachillerato. No sé si lo hubieran dejado. No, pues sí, ¿no? No sé si lo hubieran dejado porque tradicionalmente la gente honrada y correcta no tenemos cabida, Víctor, en ese tipo de menjurjes. Me está dando a entender que para ser presidente o político hay que ser corrupto. Tú lo dijiste, ¿no? Pero también lo avala el pueblo. El pueblo avaló también que crucificaran a Cristo. Les dio de comer. Es que Lo crucificaron. Y no solamente les dio de comer, sino que los trajo de la muerte a la vida nuevamente a muchos. Y otros que nunca habían visto les dio los ojos, la vista. Y otros que nunca habían caminado empezaron a caminar. Los curó de la y lepra. Otros que tenían adentro una gran cantidad de demonios, se los sacó. ¿Verdad? El caso de aquella mujer, por ejemplo, que empieza y le venía gritando: Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. Y cuando llega y lo toca, le dice: ¿qué querés, mujer, conmigo? Y los apóstoles le decían: Señor, ayúdala. ¿Qué querés conmigo, mujer? Así le dijo. Entonces le digo: mi hija tiene 2 demonios adentro, ayudarle. ¿Y yo por qué te tengo que ayudar? Le dijo. O sea, apelando, imagínate, a su fe. Y le dijo: porque yo creo que tú eres el Salvador. Porque yo creo que tú... Qué gran fe, mujer, la que tú tienes, le dijo. Que yo quisiera ver a un montón de gente con eso. Así como se lo dijo a Pedro cuando empezó a caminar y se hundió. Hombre de poca fe. Entonces le dijo a la mujer: qué gran fe. Vete, cuando llegues a tu casa, tu hija ya está libre. Y se había librado, sin necesidad que la tocara. Solamente lo ordenó por la mente. Ni en una forma, en altas, claras y pausadas voces lo hizo. O sea, el poder de Jesucristo es un poder total, omnipresente. Mira, y hablando de Jesucristo, con todo respeto. Y la gente lo pedía que lo crucificaran. Sí, entonces, y por un delincuente. Si el pueblo quiere. Y por un delincuente. ¿Cómo es que dicen ahora? No, pero es que normalmente siempre meten a la gente a la cárcel o matan por otro delincuente. Sí. ¿A quién queréis? ¿A Barrabás o a Jesús? Y le preguntó 2 veces. Sí. Les voy a volver a preguntar por si todavía no les ha quedado claro. ¿Por qué los políticos ocupan el nombre de Jesús? Porque es un cúmulo de emociones. Igual que el fútbol. Yo cuando estaba pequeño recuerdo yo que mi padre fue futbolista en el Mundial del 70 y en los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo, Víctor, que para mí fue bien difícil porque yo quería seguir jugando fútbol, pero
yo ya te dije que ante la muerte de mi padre, cuando yo tenía 1 año 5 meses, nuestras condiciones económicas, que cada vez que yo tengo la oportunidad, o que estoy predicando en la iglesia, o hablo con alguien, o estoy en un medio de comunicación, yo siempre reitero, yo vengo de un hogar sumamente sencillo y modesto, o con precariedades. Donde yo andaba, yo te lo he dicho, con hoyos en mis zapatos. Y andaba viendo yo cómo los reparaba para jugar. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Y hay gente que te va a atacar. Es que vos no tuviste la oportunidad que te dieran cheques, los gobiernos anteriores. Y hay gente que te va a atacar por eso. Pero a mí no me interesa. O sea, a mí al contrario, yo siento no nostalgia, siento un gran orgullo en constantemente decir. Pero querés progresar hoy. Hacete youtuber. Es terrible. Hacete youtuber. Es terrible, claro, es terrible. Entonces, cuando tú ves para atrás, es por la misericordia de Dios. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Entonces yo le digo a la gente y le cuento y me lleno la boca y decir que no son por mis propias fuerzas. Es decir, yo quería seguir jugando fútbol, Víctor, pero yo tenía que trabajar y estudiar. Yo ya te lo he dicho, para salir adelante. Y entonces es complicado porque todo el mundo me decía, pero tú jugás súper bien, el hijo de Sergio Méndez. Y entonces yo decidí estudiar y trabajar, porque si no, no comía. Me lo dijo el Papo Castro Borja, yo no sé por qué Sergio no sigue jugando, iba a ser mejor que el papá, te traía la pinta. Mira, yo creo que, como yo te lo he dicho, el Papo Castro Borja me lo dice, o te lo dice a ti por cariño, pero él jugó en el Atlético Marte, donde jugó mi papá también. Fue seleccionado nacional también. Y el Papo yo le tengo un gran cariño y le tengo un gran respeto, porque con el Papo Castro Borja jugamos partidos de fútbol muchísimas veces y lo seguimos haciendo para recaudar fondos de personas que tienen un problema o una necesidad, ¿verdad? Como el último fue con el exjugador del Águila, Morán, que estaba teniendo un problema con un disco de la columna, y el Papo realmente Dios lo ha tocado, porque él es el protagonista de todo, él es el precursor de todo eso. O sea, qué increíble, de verdad. Un jugador que le dio tanta gloria a este país. Un día, recuerdo yo, una de tantas veces yo lo estaba entrevistando y le ponía imágenes donde él le metió aquel gol a México en el estadio Cucatlán y que iba perdiendo, ¿cómo se llama? México se levantó 1-1 luego del gol de García Aspe. Nacho Ambriz anduvo tremendamente en esa oportunidad. Ahí estaba Hugo Sánchez. Me acuerdo de ese partido de Hugo Sánchez que dejó un hueco ahí en el estadio Cucatlán porque solo haciendo círculos sobre el portero, ¿te acordás? Es que mira, lo que pasa es que Hugo Sánchez era tremendo como jugador, o sea, hacía aquello que le decíamos nosotros la huguiña. Pero Hugo Sánchez, yo recuerdo, yo lo estuve viendo ahí, imagínate que era 5 veces Pichiche, Balón de Oro en Europa con el Real Madrid, antes con el Atlético de Madrid, con el cuadro colchonero, después con los merengues. Pero también tenías ahí a Luis García, que estaba jugando en el Atlético de Madrid. Ya me acordaste de la canción. Aunque no clasifiquemos, pero a México le ganamos. Qué tremendo cuando tú con Duarte, que no me arte, ¿cómo era ese dicho? Increíble cuando tú oías a un pueblo decir esas palabras. O sea, no me importa ir a una justa mundialista y ponerme en una vitrina internacional para que mis jugadores los pueda fichar cualquier otro club en el mundo. No me importa, pero a México le ganamos. No me importa que no voy a comer, pero yo Duarte, no importa todos los señalamientos de corrupción que le han hecho a la democracia cristiana, no me importa a Chávez Mena, no me importa Morales Herlich, no me importa. Wow, es cíclico, o parece coincidencia 35 de lo años que hemos venido viviendo. De corrupción. Es cíclico, o vos crees, lo mismo hicieron con Mauricio Funes, lo mismo hicieron con Saca, lo mismo hicieron con Paco Flores, lo mismo, increíble, wow. Y después pregunta por qué el pueblo merece a los presidentes que tiene. Volviendo al fútbol entonces, Víctor, en aquel entonces Hitler también le apuesta a los Juegos Olímpicos para levantar su imagen. Aquí en El Salvador también en su momento que clasificaron a un mundial y que trajeron el evento de belleza que fue en el balneario de Los Chorros. Entonces tú ves donde el fútbol y la política, que la FIFA es eso, fútbol y política, y has visto en los entretejidos de corrupción, la FIFA, también corrupción, la FIFA, claro, la FIFA por supuesto. Por supuesto, tú ves a Joseph Blatter antes de retirarse, por ejemplo, de presidente, cuando ya lo habían encontrado con 3,000 actos de corrupción, nombra a 2 mundiales de una sola vez. Es decir, el presidente que iba a llegar de la FIFA ya no tenía nada que hacer porque ya le había dejado. Ya estaba arreglado quizás. Claro, y entonces nosotros sabemos por las declaraciones de la FIFA y de ellos mismos, donde les estaban, como a Jack Blazer, les dieron dinero. O a Jack Warner, el hombre fuerte del área de la CONCACAF, a todos les dieron dinero. Increíble.
Entonces, el fútbol y la política van de la mano, porque es poder. Y el fútbol adormece a la gente. El fútbol, Víctor, Quita el hambre. quita el hambre, quita el sueño, a tal grado que yo recuerdo que cuando jugaba fútbol y estaba muy pequeño, me llamaba mi abuela: Sergio, ya venía, acostate, que ya es noche y mañana tenés que ir a estudiar. ¿Qué horas eran? 10 de la noche. Y yo pegándole a la pelota de plástico que compré en la tienda con un grupo de amigos, y no tenía sueño, no Ni tenía hambre. hambre, no tenía sed, Víctor. Entonces llega un momento en el cual tu servidor tiene que seguir trabajando y estudiando, como siempre lo he hecho, para salir adelante, y ya no había espacio para el fútbol. Es nostalgia, es difícil la decisión, pero uno, yo quería estudiar y ser abogado, y dos, alguien podría venir y atacarte y decía: no, es que Sergio al final, él no tenía las características para allá, por eso es que al final se decidió. Está mal que yo lo diga, ya lo dijiste tú, por ejemplo, un referente, el Papo Castro Borja, jugaba fútbol con Jorge González en la escuela alemana, este es tu servidor, jugué en el Alianza, en la Reserva, jugué en la Paneca Pepsi, etcétera, con el Cayito Mejía, con el Peche González, con El Tigana. con todos ellos. Bueno, Entonces, Tigana era Coca-Cola. recuerdo el Coca-Cola, pero luego llegó a la Alianza, pero recuerdo yo algo sumamente, quizás de las experiencias más lindas que yo he tenido. Don Carlos Rodríguez, que en paz descanse, el doctor nos llevaba, yo vivía en la colonia, la Metrópolis, con mi madre después, la cual antes fue una iglesia del Liceo Cristiano, así es como me dieron matrícula para entrar al Liceo Cristiano cuando venía de la Escuela Unificada Mixta Alberto Mafarrag de Santa Tecla. Y recuerdo que entré al Liceo Cristiano, y ahí es donde yo conocí verdaderamente el amor de Dios, y me empezó a enamorar de él y a dar sed de conocerlo más. ¿Y dónde es el pueblo? Debía de buscar de Dios, Claro. no de ídolos. No, y dice, mi Siguen pueblo buscando a los ídolos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ídolos, Sí. claro. Y entonces recuerdo esa oportunidad tan linda, Víctor, cuando yo ya salgo de la Paneca Pepsi y el doctor me llegó a buscar a mi casa. Y entonces le dice a mi mamá, le dice que me andaba buscando, que quería hablar conmigo. Y entonces hubieron varios equipos de ascenso que estaban interesados y de la mayor, y el doctor me decía: no, todavía no estás listo, no, todavía no estás listo, y siempre nos pedía notas, y decía: si algún día tú no querés venir a estudiar, que sea a jugar partido de fútbol, es porque vas a estudiar. Si vos algún día tenés algún problema entre los estudios y el deporte, los estudios, sabiendo que yo era el hijo de Sergio Méndez. Ahora, dos cosas lindas que realmente yo destaco del doctor Rodríguez, de Carlos Rodríguez, que en paz descanse, que estuve cuando murió, estuve yo en la vela, y se me pasaron tantas tardes en el Estadio Mágico González, ahí entrenábamos nosotros, y tantas cosas que andábamos en tantas canchas con él, para arriba y para abajo jugando, porque nos gritaba y nos exigía al máximo, y entrenábamos hasta 2 turnos por día, y entrenábamos 3 veces a la semana, y cuando venían los partidos importantes, toda la semana. Hacíamos pesa, hacíamos fútbol, hacíamos técnica, táctica, etcétera. Recuerdo 2 cosas del doctor Rodríguez, Víctor, que nunca se me van a olvidar, y una de ellas es cuando se presenta la selección del 94, para Estados Unidos 94, y al doctor Rodríguez, el entrenador brasileño de la selección en aquel entonces, le dice: necesito 4 jugadores tuyos para que nos ayuden de sparring. Y el doctor llegó a mi casa a hablar con mi mamá y le dijo: dígale a Sergio que necesito hablar con él porque tengo un partido contra la selección nacional. Ahí jugué contra Memo Rivera, ahí jugué contra la Carlanga Rivera, ahí Palacio jugué contra Lozano, Palacios, King González, Mandingo ahí Rivas, jugué con el Lagarto Lotario Ulloa, Guerrero, entonces en el 94. Fue una experiencia bien con bonita. Díaz Arce, creo que Sí, andaba allá en el sí, 94. sí, jugué ahí, tuve una experiencia. Marlon Mengíbar, claro. Tuve una experiencia, José Mauricio Cienfuegos, todos ellos, una experiencia bien linda porque estaba enfrente de la selección nacional y jugué como que estaba jugando como los dioses, como dicen en la cualquier cancha. otra persona, sí. Y recuerdo esa vez, yo le digo al Papo que me metió una patada de No hubo amaño de partido ahí. Y me mata de la risa y decirle, porque eso es el fútbol. Entonces son de las cosas más lindas que yo recuerdo. Y la otra cosa preciosa en el fútbol ese es cuando varios equipos de fútbol estaban interesados y el doctor Rodrigo me decía: no, mira, acaban de preguntar por vos. Jugamos contra el Real Cuscatleco de la primera división. No, vos no vas a la de ascenso. Jugamos, me ofrecieron para varios colegios que me fuera becado.
a varios colegios, que no voy a mencionar el nombre por ética, de mucho prestigio, que le apostaban mucho al deporte. Y entonces el doctor me decía, no, no es el momento, no es el momento, no es el momento. Y fue algo bien lindo porque el doctor nos andaba para arriba y para abajo a todos. Y uno de los momentos más lindos es que yo tenía alrededor de jugar quizás con el Apaneca Pepsi, alrededor de unos 3 años. Y a los 3 años, recuerdo yo que veníamos de la Federación Salvadoreña de Fútbol y me dijo, en el Volkswagen grande panel que tenía, y me dice, qué bien le pegaste a la pelota, porque yo le pegaba de larga distancia. Y entonces le decía, ¿le parece, doctor? Le dijo yo. Sí, me dijo, imagínate vos luego de 3 años. Y entonces me dice, y entonces yo le digo, mire, bueno, yo creo que, ¿y dónde lo practicabas? Me dijo. Mire, yo creo que lo practicaba, me gusta, pero también creo que lo saqué de mi papá. Y entonces él me vio en el retrovisor. ¿Y quién era tu tata vos? Me dijo. Así me dijo. Y entonces yo le dije, era Sergio Méndez. Y en eso frenó el carro. Y se hizo a un lado. Tu papá era Sergio Méndez, el tabudo, sí. ¿Y por qué nunca me había dicho? Me dijo. Y entonces yo le dije, creo que porque nunca se había presentado la oportunidad. Y además yo me presento y quiero que me valoren por lo que yo soy. Y entonces el doctor desde aquel entonces me dijo, wow, me dijo, yo a tu papá lo vi jugar, me dijo. Siendo el entrenador de la Apaneca Pepsi, habían pasado como 2, 3 años y él nunca. Y yo me llamo Sergio Méndez, nunca te había relacionado, me dijo. Nunca te había. Entonces son momentos bien lindos para aquel que quieran de pronto decir, es que no se dedicó al fútbol porque él no traía. El fútbol es una de mis pasiones. Para ir cerrando nuestra entrevista. Luego me hice narrador deportivo. No, correcto. Nos hace falta un Hernán Carrasco, un Helio Rodríguez, un Tutinambado Santos en El Salvador. Jorge Tupinambado Santos, claro que sí. Fíjate que yo creo, y tengo una foto aquí bien simpática, se la voy a mandar a la producción, que, ¿cómo se llama? A ver si me ayuda de ponerla ahorita, producción. Esta fue una foto que me la envió un amigo de San Miguel cuando trabajaba como narrador deportivo del Canal 4. Y yo te comentaba y me acuerdo que me comentabas aquí que una vez un partido en un estadio allá en Oriente fue, que habían entrado como 6 aficionados. ¿Y de cuánto era la entrada de dinero ese día? Dijeron que eran como de $250,000. ¿Y cuánto pagó? ¿Y eran 6? ¿Cuánto habrán pagado? No habían ni más de 20 personas. ¿Cuánto habrán pagado cada uno? Claro, pero lo que pasa es que el fútbol ha sido también... Lavado de dinero, se llama eso. Es lo que nosotros hablamos. Ahora, tal vez nos ayuda producción sobre el tema que acabo de compartir. Me lo envió esta semana un amigo, parte de los temas nostálgicos, pero yo te comentaba de esta situación y te decía a vos sobre esta cosa, Víctor, que ciertamente... Sergio, ¿y por qué del Canal 4 no seguiste en su momento? Hubo un presidente de la República que estaba enfrente del Canal 4 que se quejó de mí también. Y en Canal 33 también fui negociado por unos partidos políticos. Entonces, en todos los canales... En todos los canales están negociados. En todos los canales. Pero no te ofrecieron dinerito a vos. Y lo que sucede, Víctor, es que fíjate que misteriosamente siempre he visto la palabra de Dios, porque dice, quien toque a uno de mis hijos, yo voy detrás de él, y he visto cómo Dios se les ha ido encima, Víctor, a esta gente. Todo se paga en la vida, hay un karma en la vida, pero es todo... Y todo, lo que últimamente hicieron está por venir, y ya vas a ver cómo Dios se va a manejar. Todo lo que te desea la gente, que se encargue Dios de ellos. Ahí estamos en una narración en el Canal 4 con un amigo que, por cierto, imagínate, pero yo te estoy hablando de esa foto hace, no sé, 17 años quizás, porque 20 años, porque yo trabajaba en el Canal 4 y paralelamente trabajaba en la Fiscalía. O sea, yo siempre he tenido varios trabajos a la vez, como en el Viceministerio de Transporte anteriormente, que trabajaba, entonces, por la misma menos político. necesidad, no, menos político. Yo recuerdo un día me encontré a una señora en Santa Tecla y me va viendo, Víctor, y se me queda viendo y me dice, Sergio Méndez, sí. Y, hijo, me dijo, ¿no te acordás de mí? Y entonces le decía, me le quedé viendo, sí, yo fui tu profesora en la escuela Maferrer, sí, ¿no te acordás cuando yo llegaba a un supermercado de Santa Tecla? Y entonces me le digo, ¿cómo no? Recuerdo que usted llegaba, sí, yo llegaba con mi nieto, sí, y yo te veía a vos, Sergio, embolsando frutas y verduras. ¿Ya has ido a un súper y has visto a los niños que embolsan los productos? Eso hacía yo. Lo hiciste también. Eso hacía yo. Con todo orgullo. Con todo orgullo, no tengo ningún problema.
Eso hacía yo. Yo me escondiera y me diera pena que hubiera sido ser político en esta época. Y recuerdo yo también que más adelante una amiga de un tío mío me permitía que yo vendiera en diciembre. Andábamos nosotros vendiendo manzanas y uvas para que la gente nos comprara y ganar dinero para tener dinero para nuestro estreno. Eso es lo que hacía Sergio Méndez. Eso es lo que nosotros hemos hecho y trabajar. Para cerrar, Sergio, ¿qué le falta a esta selección? ¿20 años más todavía? No, lo que sucede es que es bien difícil porque Víctor, tú no te puedes sacar a un 20º si no compras la lotería. ¿O tú crees que alguien te llega a tocar la puerta? Víctor, vengo Pero a la selección es de suerte, tiene que ser un proceso. ¿Y entonces cuándo vas a ver un proceso? Por eso te digo, no hay proceso. No hay procesos al igual que todo lo que... Dos mundiales más y nada. No hay procesos en el país, ni van a haber procesos en el país porque la gente no quiere esperar. No hay proceso, pero hay presos. Claro, porque eso es lo que quiere la gente. Entonces, a la gente se le da pan y circo, la gente se le da eso. Entonces, la gente no quiere procesos, la gente quiere ya. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, mire que no hay delincuencia, como no, si hay delincuencia. No, es que dicen que hay un plan, mentira. Vos no podés de la noche a la mañana reducir todos los homicidios. Entonces, ¿qué hay? Pero la gente no quiere proceso. Entonces, por eso le inventás a la gente lo que la gente quiere escuchar. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Sergio Méndez, a toda nuestra audiencia de Tu Onda Club. Si usted no entendió esta entrevista, como dice Sergio, dése con un martillo en la cabeza y que Diosito se lo lleve. No, pídale a Dios que pídale a Dios que lo lleve pronto. Como algunos políticos también, que le hacen tanto daño a este país. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo viernes, pero lo más importante, si Diosito lo permite. Dios me les bendiga a todos. Dios te bendiga, Sergio. Bendiciones.